Capítulo 7. Por sus frutos. No den las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los puercos. No sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose, los destrocen. Mateo 7, 6. La inteligencia es un factor del mensaje cristiano tan esencial como el amor. Dios es amor, pero Dios es también la inteligencia infinita, y a menos que estas dos cualidades estén en equilibrio en nuestra vida, no lograremos la sabiduría. Porque la sabiduría es la fusión perfecta entre la inteligencia y el amor. El amor sin la inteligencia puede hacer involuntariamente mucho daño. El niño mimado es un ejemplo, y la inteligencia sin el amor puede resultar crueldad refinada. Toda actividad verdaderamente cristiana ha de expresar la sabiduría, porque el celo sin la discreción es proverbialmente perverso. Suele suceder que las personas que por primera vez en los horizontes infinitos de la verdad y así se liberan de alguna dificultad penosa, se exaltan tanto de alegría que acuden a todas partes derramando a otros las noticias de su descubrimiento y probablemente solicitándoles que acepten también la verdad. Bueno, en otras palabras, llega a pasar que la gente se emociona de más y se la pasa diciéndole a todas las personas, oye, es que tienes que escuchar esto, oye, acepta mi religión o acepta la verdad que yo acabo de entender apenas. Y entonces, pues como que enfada o molesta a las personas porque es como de, sí, ya vimos que tú encontraste algo, pero no por eso tenemos que todos nosotros vivir exactamente lo mismo que tú viviste. Por eso habla de, hay amor, pero no hay inteligencia. Y dice aquí, esta actitud es totalmente comprensible porque el amor no desea más que compartir su bien, sin embargo es muy imprudente. El hecho es que la aceptación de la verdad implica, como hemos visto, el abandono de todos los valores viejos. Y después de todo, esto es un sacrificio tremendo que no se debe esperar de cualquier persona. Y en todo caso, no puede suceder sino cuando uno está espiritualmente preparado para el cambio. Si esta verdad se presenta de una manera atractiva, el que está listo se alegrará de aceptarla. Si no lo está, ninguna discusión intelectual o argumento alguno lo hará aceptarla. Y esto pasa con personas que nosotros vemos en podcast, en entrevistas, ateo contra religioso, o bueno, contra creyente. No le veo mucho sentido a esas cosas, sino que es solamente para entretener. Porque si una persona no está lista, si esta verdad se presenta de una manera atractiva, el que está listo se alegrará de aceptarla. Si no lo está, ninguna discusión intelectual o argumento alguno lo hará aceptarla. No confiemos en nuestro propio juicio para decidir quién está listo para recibir la verdad y quién no lo está. Más bien, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia cuando hemos caído en la cuenta de la idea espiritual y lo que significa, de obedecer al impulso natural de comunicar lo que se nos ha revelado a algunos de nuestros amigos, a quienes creemos que podemos persuadir fácilmente, y nos hemos encontrado con que, en la mayoría de los casos, se niegan por completo a recibirla. Uy, esto es muy común. Y esto sucede cuando hay personas que conectan directo con Dios de una forma así extraordinaria. Como por ejemplo, en un caso han ido a una ceremonia, han ido a un retiro, han ido a algún taller, han tomado algunas clases. Es que tienes que tomar esta y esta y esta y esta, porque esta es la verdad. Suele pasar, por eso hay que tener mucha prudencia. En cambio, algunas personas a quienes considerábamos poco desarrolladas espiritualmente se muestran muy receptivas y emprenden con éxito la transformación de su vida según el nuevo conocimiento. Si oramos regularmente todos los días pidiendo sabiduría, inteligencia y nuevas oportunidades de servir, las personas adecuadas se presentarán sin que las busquemos, o nosotros iremos a ellos, y una ocasión conveniente se presentará para introducir el asunto. Mientras no estemos seguros de que sea prudente hablar de la verdad, abstengámonos de hacerlo. En lugar de ello, oremos en silencio pidiendo que se nos guíe y dejemos el asunto en manos de Dios. Algunas veces no ocurre nada, no se presenta ninguna oportunidad mientras estamos con nuestro amigo, lo cual quiere decir que no ha llegado la hora y que nuestros esfuerzos no habrían servido de nada. Muchas veces, sin embargo, una ocasión obvia se presenta en la conversación, o algún incidente externo brinda el pretexto para introducir el asunto. Y he comprobado algún despertar sorprendente y agradable que surgió de esta manera. Esto es para las personas que quieren que otros despierten. Y me ha pasado muchísimo a mí también, de que quieres que otra persona se dé cuenta o pues a veces uno ve cuando alguien como que vive en una ignorancia, ¿no? O en cierto estrés y dices, ay, es que se le haría tan fácil si tan solo siguiera esto y esto y esto, o este paso o este paso o este paso. Pero hay personas que o tienen mucho miedo
o simplemente no están receptivas o no tienen la inteligencia para poder recibir esta información. Y bueno, toca esperar y llega a suceder como de no le mencionen a tu papá, no le vayas a mencionar a tu mamá de este tema, de que tiene que ir a terapia o de que tiene que solucionar este tema consigo mismo o llorar o hacer un deporte. Tiene que surgir el tema solito. Pedirle a Dios, oración, y va a llegar el momento exacto donde ya puedas ver una puerta para poder introducir cierto mensaje. Sobre todo, abstengámonos de obligar a las personas con quienes vivimos o con quienes trabajamos a considerar la cuestión de la verdad, especialmente en casa. Si no puedes llegar y obligar a nadie. Es fácil que nos convirtamos en un fastidio tratando de forzar con nuestras ideas a personas que no pueden apreciarlas, pues aún no están preparadas. Como nuestros familiares y nuestros socios tienen que vernos frecuentemente, no es prudente importunarlos o irritarlos. Démonos cuenta de que ellos, al no haber experimentado nuestro despertar personal, no puedan ver la cosa como nosotros la vemos, y que lo que ellos ven es diferente. También es posible que todavía no tengamos el arte de explicar nuestras ideas de la mejor manera posible. Finalmente, es bueno recordar que los que nos rodean tendrán constantemente la oportunidad de examinar nuestra conducta personal, conocerán a fondo nuestras faltas y flaquezas, y que, si hablamos demasiado e indiscretamente de valores espirituales, ellos esperarán de nuestra parte una demostración más grande que la que al principio podamos hacer. Uy, esto es clásico. Me encanta que lo esté explicando porque esto es como una base principal para todos los que están en el punto del despertar. Yo he tenido familiares que de verdad han sido irritables, o sea, irritables y nefastos, en la idea de que si no haces lo que ellos dicen, o sea, si no despiertas de la forma en la que ellos despertaron, es como de, bueno, pues tú no quieres despertar. O sea, de verdad así lo han dicho. Y como de, pues como no quieren tener un trabajo espiritual, pues entonces no quieren de verdad hablar o vivir con Dios. Y es como irritante y tedioso como soportar este tipo de comentarios o cosas. No seas esas personas, o sea, no tienes por qué estar friegue y friegue y friegue, moleste y moleste y moleste y detrás de una persona, o sea, rogándole y rogándole y como que es limitar y cuidar los comentarios. Y esto va para todo, de que, ay, pues te debería de gustar y aceptar este género musical o acepta esta orientación sexual de esta persona. Yo sé, cada quien tiene su verdad y cómo no nos gustaría que cada quien pues aceptara en amor ciertas cosas, pero hay gente que no le toca en su momento porque si no es demasiado, es demasiadísimo. Entonces, esto pasa mucho. Si ya vives con esas personas, si estás en la casa, no seas irritante porque ya saben que siempre, en cualquier oportunidad, vas a tocar el tema de, oye, ya fuiste a este taller, ya, ¿por qué no vas a esta ceremonia? ¿Por qué no vas a terapia? Y es como de, oh, entonces nadie va a querer conversar contigo. Sí, no seas imprudente. Aquí directamente pues lo dice, yo te lo convierto en otras palabras, pero pregunta aquí. ¿Y no tendrían que ser superiores a la mayoría de los seres humanos para no señalar algunas veces, en el momento más inoportuno, aquellos actos que contradicen nuestras palabras? De otra forma, apresurarse despacio. Es el lema. O sea, que si las personas están viendo que tú dices, uy, es que yo soy de Dios y yo estoy con Dios y sigo a Jesús y todo, te van a voltear a ver. Y la neta es que sí es como de a ver qué tanto. Te digo, yo me dedico a esto. Sí hay personas que están como de a ver que se equivoque, uy, a ver que critique a alguien para decir falso. O que, no sé, que coma, a ver que se coma unos tacos con carne para para ver que, mira, no, que era muy espiritual. Entonces, la gente siempre como que va a estar tratando de voltear a ver dónde están tus fallas para buscar, o sea, persuadir la forma en la que tú has estado compartiendo y luego llegar inmediatamente con una contradicción para decir, no, mira, ¿por qué voy a la iglesia como él o como ella que quiere que vaya a la iglesia donde se resolvieron ahí mis problemas, en otras personas a un templo, en otras personas a un templo budista, con otras personas a un taller de oración, con otras personas a un taller de metafísica? Y bueno, con cada quien es diferente, pero sí es muy normal que las personas como que les des entrada a que vean tus errores. Así que aquí te está diciéndome Fox, aguas. El modo más rápido dice, obrar con un ardor imprudente y adquirir la reputación de ser tonto o molesto no es un modo correcto de propagar la verdad. El modo más rápido de hacerlo es vivir la vida de uno mismo. Uy, eso me encanta, con el ejemplo. Entonces, los que nos rodean notarán el cambio en nosotros y en cuanto se den cuenta de que ha mejorado nuestra salud, que hay más prosperidad en nuestras vidas y que en nuestro rostro brilla la felicidad, vendrán espontáneamente,
pidiéndonos que compartamos con ellos el secreto. No habrá que persuadirlos de que beban en las aguas de la vida. Y esto pasa con los papás, las mamás, familiares. Es que quisiera que se dieran cuenta. Volvamos a ver con qué abrió Emmett Fox, porque estamos hablando de lo que habló el Sermón de la Montaña. No, bueno, aquí está en otra traducción. Yo me lo sé, no des lo santo a los perros, ni arrojes tus perlas a los puercos. Ya no sea que las arrebaten con sus hocicos y se revuelvan contra ti y te destrocen de la misma forma. Aquí está, no de las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los puercos. O sea, no de las cosas, no de las grandes dádivas o las perlas. No le vas a dar a una persona que tiene una ignorancia espiritual y una ignorancia en general, no le vas a dar, toma, 1,000,000 de pesos. Pues ya sabes qué va a pasar con ese 1,000,000 de pesos dentro de un mes. Ya no va a estar. No arrojes tus perlas a los cerdos, porque luego arrojas las perlas a los cerdos, entonces las comen, las mastica y luego también llegan con tartitas, te matan también, o sea, te comen, te destrozan también con sus hocicos. Esta es la razón por la cual uno no puede estar como compartiendo cierta información al público general. Hay personas que quieren que se les compartan las 10 verdades de la vida completas, así desmenuzadas, los 10 secretos del gran faraón o del rey Salomón, los 10 secretos que Jesucristo escondió en un pergamino y aquí están, aquí te los voy a entregar los 10 secretos. Ese tipo de cosas. Hay cosas que no puedes arrojarlas a los cerdos, no puedes echar las cosas santas a los perros. Y mucha gente aquí dice, pero ¿cómo si todo es de Dios y deberías compartir? Es que no, es que hay cosas que hay que tener cierta prudencia para compartir las cosas. Cuando tengamos deseos de presentar la verdad a cierta persona o cierto grupo, conviene prepararnos mentalmente durante algunos días. Pidamos que la inteligencia y el amor nos ayuden a superar toda impaciencia y a hacer frente al ridículo y a la falta de afabilidad. Y sobre todo, roguemos que esa sabiduría que combina el amor y la inteligencia nos inspire. Afirmemos que la acción de Dios nos haga decir la palabra justa en el momento oportuno, y que al mismo tiempo los que nos escuchan sean guiados por las mismas cualidades divinas. No nos permitamos ocuparnos en modo alguno de los resultados que puedan seguir a la discusión. Hablemos según la verdad y dejémosla obrar. A menudo nos sorprenderemos unos días después de la eficacia de esa preparación espiritual. Hermoso, hermoso lo que leímos. Fíjate, o sea, nos dio todo un discurso de no des lo santo a los perros, no arrojes tus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose las destrocen. Y nos lo explicó perfecto, o sea, de cuidadito con andar hablando demasiado de espiritualidad o de verdades, porque aguas, no sea que se les estés dando a los perros y a los puercos. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Pues ¿quién de ustedes es el que si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pez le da una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más ve el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las piden? Este es el pasaje maravilloso en el que Jesús enuncia la verdad primordial de la paternidad de Dios. Esta verdad se puede llamar fundamental porque es la piedra angular sobre la cual se eleva el edificio de la religión verdadera. Mientras los hombres no comprendían el profundo significado del hecho de que Dios es el Padre del hombre, no les era posible conocer plenamente la experiencia religiosa. Mientras creían que había dioses diversos, el sentido esencial de la religión escapaba de su alcance porque la verdadera experiencia religiosa es la búsqueda de la unión consciente con Dios. Acertar a varios dioses es imponerle a cada dios necesariamente limitaciones, y como los dioses de antaño se representaban en conflicto perpetuo entre sí, solo un pensamiento caótico podía acompañar tal creencia. Los que se habían desarrollado espiritualmente bastante para aceptar la idea de un Dios único, el Dios verdadero, lo representaban todavía casi en general como un déspota oriental o un sultán caprichoso y sin misericordia, poseyendo a sus súbditos y gobernándolos tiránicamente. El Dios de muchos capítulos del Antiguo Testamento es un tirano celoso y cruel, implacable en su ira, vindicativo, insaciable. Él parece no tener en común con los hombres nada más que lo que los hombres tienen en común con los animales. Menos, en efecto, porque el hombre sabe que él es vulnerable al sufrimiento físico, al hambre y a la muerte, lo mismo que los animales. Esta concepción oriental de un Dios despótico, de hecho, ha sido mantenida por un gran número de fervorosos cristianos ortodoxos
negando toda semejanza entre el hombre y el Creador. Un escritor moderno jocosamente ha comprobado a este Dios con cierto millonario inglés, quien por puro capricho mantiene un jardín zoológico cerca de Londres. Este jardín está lleno de animales que existen solamente porque interesan y divierten al dueño. De vez en cuando, el amo viene a verlos y siguiendo, sin duda, consejos expertos, consejos expertos, manda que se destruyan unos, que se trasladen otros a aulas más espaciosas y que otros se traten de una manera determinada. Es evidente que no existe entre los animales y su dueño comunión espiritual alguna. Ellos no son más que juguetes animados que le divierten. Esta comparación es de ninguna manera una descripción exagerada de las ideas de muchos hombres, de los fundamentalistas, por ejemplo. Cuando se lee la Biblia con la mente abierta, se ve que Jesús en este pasaje, una vez para siempre, penetra en la raíz de esa superstición abominable. De una manera clara y definida, afirma, dando énfasis del modo más circunstancial, que la relación verdadera que existe entre el hombre y Dios es la de un padre y un hijo. Dios cesa de ser el soberano que trata con esclavos serviles y llega a ser un padre, lleno de amor para nosotros, que somos sus hijos. Es sumamente difícil estimar el alcance de esta declaración en lo que toca a la vida del alma. Cuando se lee y se relee este pasaje, afirmando la paternidad de Dios, todos los días durante algunas semanas, se descubre que esto solo resuelve muchos problemas religiosos. Se puede decir que se aclara así, de una vez para siempre, un sinnúmero de cuestiones perplejas. En el tiempo de Jesús, esa enseñanza acerca de la paternidad de Dios era original y única. En el Antiguo Testamento nunca se llama a Dios Padre. Cuando se hace referencia a su paternidad, se refieren a Él como padre de una nación y no de los individuos. En efecto, este es el motivo por el cual Jesús hizo de la declaración de paternidad de Dios la primera fase de lo que llamaremos el Padre Nuestro. Esto explica, por ejemplo, la tremenda declaración del Génesis de que el hombre es a imagen y a semejanza de Dios. Es evidente, por supuesto, que la descendencia ha de ser de la misma naturaleza y la misma especie que el Padre. Y entonces, si Dios y el hombre son en verdad Padre e Hijo, el hombre ha de ser de esencia divina y susceptible de un infinito crecimiento y progreso, y desarrollo en el camino ascendente hacia la divinidad. Esto quiere decir que a medida que se desarrolle la naturaleza verdadera del hombre, su carácter espiritual, lo cual quiere decir que vaya siendo cada vez más consciente de la espiritualidad, ampliará su conciencia espiritual hasta que haya trascendido todos los límites de la imaginación humana cada vez más hacia adelante. Este es nuestro glorioso destino, como ya hemos visto. Jesús mismo dijo, además, citando el Antiguo Testamento, he dicho que son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Entonces reforzó su declaración añadiendo significativamente, y no se puede quebrantar la Escritura. Por consiguiente, en este pasaje somos liberados, de una vez para siempre, de la última cadena que nos ata a un destino limitado y envilecido. Somos hijos de Dios, y si somos hijos, coherederos con Jesucristo, como dice San Pablo, somos herederos de los bienes de nuestro Padre. No somos extraños, ni criados recompensados, ni mucho menos esclavos. Somos los hijos de la casa, quienes un día hemos de gozar plenamente de nuestra herencia. Por el momento nos encontramos colmados de limitaciones e incapacidades, porque no somos sino niños, menores de edad desde el punto de vista espiritual. Los niños son irresponsables, les falta la sabiduría, les falta experiencia. Hay que dirigirlos a fin de que sus errores no les traigan consecuencias graves. Pero así que el hombre logre su mayoría espiritual, reclama sus derechos y los obtiene. Mientras el heredero es niño, siendo el dueño de todo, no difiere del siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta la fecha señalada por el Padre. Gálatas 4, 1, 2. Y cuando llega esa hora, se despierta a la verdad y obtiene su mayoría espiritual. Comprende que es la voz de Dios mismo la que está en su corazón haciéndole gritar, Abba, Padre. Entonces, al fin, comprender que es el Hijo del Gran Rey, y que todo lo que posee su Padre es suyo y que puede gozarlo, ya sea salud, prosperidad, oportunidad, belleza, felicidad o cualquier otra manifestación de Dios. La cosa más perjudicial de la vida es la lentitud del hombre, se puede decir su desgana, para percibir su propio dominio. Dios nos ha dado dominio sobre todas las cosas, pero como niños asustados, rehuimos asumirlo. Y sí, vuelvo a leer esto. Dios nos ha dado dominio sobre todas las cosas,
Pero como niños asustados rehuimos a asumirlo, aunque asumirlo es la única salida para nosotros. La humanidad se parece a menudo a un fugitivo, sentado al volante de un automóvil listo para llevarlo a un lugar seguro, pero que debido a su nerviosismo no puede coger el control y ponerlo en marcha. Ahí se queda, medio helado de terror, mirando atrás, preguntándose si sus perseguidores van a alcanzarlo y qué le pasará si eso sucede. Podría en cualquier momento escaparse a un lugar seguro, pero no lo hará, ni se atreverá. Jesús, quien conocía el corazón humano como no lo ha conocido nadie, ni antes ni después, comprendía nuestra dificultad y nuestra debilidad a este respecto. Y con ese don sin igual de encontrar las palabras con vida, con ese poder mágico de expresar las cosas más fundamentales en un lenguaje tan claro, tan sencillo, tan directo, que hasta un niño puede comprenderlo, nos manda: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, pues quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Sería imposible imaginar una expresión más clara o encontrar palabras más precisas que estas. Sencillamente, no existen palabras de ninguna lengua más claras ni más enfáticas, y sin embargo, la mayoría de los cristianos tranquilamente las pasan por alto, o las interpretan en un sentido tan estrecho que se pierde casi todo su valor. Y de nuevo nos enfrentamos a este dilema. O Jesús sabía lo que decía o no lo sabía, y como difícilmente podríamos creer que no, tenemos que aceptar esas palabras como ciertas. ¿Cabe aquí alguna escapatoria? Pidan y se les dará. ¿No es esta la carta magna de la libertad personal de cada hombre, cada mujer, cada niño del mundo? Me encanta eso. ¿No es esta la carta magna? Fíjate cómo lo dice. Eso, me gusta ese lenguaje. Pidan y se les dará. ¿No es esta la carta magna de la libertad personal de cada hombre, cada mujer, cada niño del mundo? ¿No es el decreto de la emancipación de toda clase de servidumbre física, mental o espiritual? ¿Cabe lugar para la llamada virtud de la resignación tantas veces predicada? El hecho es evidente. La resignación no es de ningún modo una virtud. Al contrario, es un pecado. Lo que condecoramos pomposamente con el nombre bello de la resignación es en verdad una mezcla malsana de cobardía y pereza. No tenemos derecho a aceptar con resignación la desarmonía, de cualquier clase que sea, porque la desarmonía no puede ser la voluntad de Dios. No tenemos derecho a aceptar con resignación la enfermedad, o la pobreza, el pecado, la lucha, la infidelidad o el remordimiento. Infelicidad. No tenemos derecho a aceptar nada menos que la libertad, la armonía, el gozo, porque solamente así glorificamos a Dios y expresamos su santa voluntad, que es nuestra razón de ser. Es nuestro deber más sagrado, en el nombre mismo de Dios, negarnos a aceptar algo menos que la felicidad completa y el buen éxito, y no nos conformaremos a los deseos y a las instrucciones de Jesús si nos contentamos con menos. Debemos rezar y meditar con perseverancia y reorganizar nuestra vida según los principios de su enseñanza, hasta que logremos nuestro objetivo. No solamente es posible nuestra victoria sobre todas las condiciones negativas, sino que nos ha sido definitivamente prometida en esas gloriosas palabras, que constituyen la divisa de la libertad del género humano. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Por eso, cuanto quieran que se hagan a ustedes los hombres, háganlo ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, antes de pasar esa parte, acabamos de leer: no den los santos a los perros, ni arrojen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y revolviéndose los destrocen. Y ya vimos de no estés contando todas las verdades espirituales a todo el mundo, porque ya sabes cómo puede irte. Pide y se te dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe y quien busca halla, y a quien llama se le abre. Pues ¿quién de ustedes es el que si su hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide un pez le da una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pide? Y bueno, cerramos esa parte con este lado que dice, bueno, pidan y se les dará. ¿No es esta la carta magna de la libertad personal de cada hombre, cada mujer, cada niño del mundo? Y dice al final, no solamente es posible nuestra victoria sobre todas las condiciones negativas. Fíjate, no solamente es posible nuestra victoria sobre todas las condiciones negativas, sino que nos ha sido definitivamente prometida en esas gloriosas palabras, que constituyen la divisa de la libertad del género humano. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Bueno, por eso, cuanto quieran que se hagan a ustedes, los hombres,
háganlo ustedes a ellos, porque esa es la ley y los profetas. Este es el precepto sublime que llamamos la regla de oro. Jesús formula de nuevo la ley suprema en un resumen conciso. Esta repetición sigue a la gran declaración de la paternidad de Dios. Esa ley se origina en el hecho metafísico de que, fundamentalmente, somos todos uno, ya que cada uno de nosotros es una parte del Espíritu Infinito. Y porque somos todos uno, hacerle daño al otro equivale a dañarse a sí mismo, mientras que ayudar al otro es en efecto ayudarse a sí mismo. La paternidad de Dios nos hace aceptar también la condición de hermanos de los hombres, y espiritualmente la fraternidad es unidad. La comprensión de esta gran verdad contiene en sí cualquier otro conocimiento religioso, y es lo que la fraseología de antaño llamaba la ley y los profetas. La comprensión de esta gran verdad contiene en sí cualquier otro conocimiento religioso. ¡Wow! Y pues claro, esta es la ley de oro, nos acaba de decir. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Y muchos los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida. Y cuán pocos los quedan con ella. Qué hermoso. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que por ella entran. Qué estrecha es la puerta y qué angosta la senda que lleva a la vida, y cuán pocos los quedan con ella. Mateo 7, 13, 14. No hay más que un modo bajo el sol de conseguir la armonía. Es decir, la salud, la prosperidad, la paz mental, la salvación en el sentido verdadero de la palabra, y es operar en cambio radical y permanente en la conciencia. Este es el único modo, no hay otro. Hace un sinnúmero de generaciones que la humanidad se esfuerza en lograr la felicidad de todos los otros modos posibles. Durante muchos siglos, el hombre se ha propuesto proyectos para conseguir la felicidad, haciendo varios cambios en sus condiciones externas. Pero mientras el hombre trate de modificar su universo concreto, mientras se dedique a cambiar lo que le rodea y las circunstancias externas, sin preocuparse de la calidad de sus pensamientos y del progreso de su alma. Vuelvo a leer esto, porque esto está para subrayarse. Antes de seguir, vuelvo a leer esto. Dice así: pero mientras el hombre trate de modificar su universo concreto, mientras el hombre se dedica a cambiar lo que le rodea y las cosas de afuera, sin preocuparse primero de la calidad de sus pensamientos y del progreso de su alma, todos sus esfuerzos resultan vanos. Ahora podemos ver que debido a la naturaleza de nuestro ser, no se puede conseguir un cambio verdadero de las circunstancias exteriores de nuestra vida, sino por la transformación de nuestra conciencia. Este cambio de la vida interior es la puerta estrecha de la que habla Jesús, y según dice él, pocos son los que la encuentran. Sin embargo, realmente el número aumenta de día en día, y según vayan pasando los años, aumentará cada vez más. Aunque es comparativamente pequeño, en tiempos de Jesús lo era aún mucho más. A esta doctrina, según la cual lo que pasa en nuestra conciencia es lo que importa porque nuestros conceptos son los que vemos, Jesús la llama el camino de la vida. Y él añade que todas las demás doctrinas no son sino caminos anchos que conducen a la destrucción y a la decepción. ¿Por qué entonces está el hombre tan poco dispuesto al parecer a transformar su conciencia? ¿Por qué, según parece, prefiere probar cualquier otro método que se presente, por arduo o forzado que sea? A través de la historia, se han probado todos los métodos imaginables para efectuar la salvación de la humanidad. Y todos han fracasado, por supuesto. Sabemos ahora por qué. Sin embargo, el hombre raras veces elige la senda estrecha, a menos que le obligue a ello individualmente una fuerza irresistible. La respuesta es que, como ya hemos visto, el cambio de conciencia es realmente muy duro. Exige una vigilancia constante y de romper nuestros hábitos mentales, procedimiento penoso de sufrir durante un tiempo. Y claro, aceptar que estabas mal en tantas cosas es muy penoso para muchas personas. El hombre es naturalmente perezoso, obedece a la ley del mínimo esfuerzo y en esto, como en cosas de menos importancia, no va al fondo de las cosas a menos que se vea obligado a hacerlo. El camino de la vida, la puerta estrecha, vale, sin embargo, infinitamente más de lo que cuesta. En este camino, las recompensas no son temporales, sino permanentes. Cada milla ganada es ganada por toda la eternidad. Se puede decir que el cambio de conciencia es, en efecto, todo lo que vale la pena conseguir. Una comparación de la vida diaria nos permite ilustrar esta idea. Supongamos que hemos quitado una mancha a una prenda de vestir,
Nos aprovecharemos de esta acción durante unos meses mientras dure la prenda. Por otro lado, supongamos que haciendo ejercicios desarrollaremos una función corporal, digamos la capacidad de los pulmones. Ese mejoramiento nos durará todo el resto de la vida, 50 o 60 años tal vez. Es evidente que de la segunda acción hemos sacado más provecho que de la primera. En lo que toca al cambio cualitativo de conciencia que resultará de la oración o de la sanación espiritual, no solamente sentimos los efectos de ese cambio en cada fase de la vida terrestre, sino que el cambio persistirá por toda la eternidad, porque no podemos perderlo nunca. Los ladrones no pueden horadar y llevárselo. Como viene de la frase, no hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde los ladrones no roban ni hurtan. En cuanto se obtenga la conciencia espiritual, se encontrará que en verdad todas las cosas concurren para el bien de los que aman el bien o a Dios. Entonces experimentaremos la perfecta salud, la prosperidad, la felicidad completa. Entonces nos sentiremos tan bien de salud que el mero vivir será un placer inexplicable. El cuerpo ya no será una carga penosa, como la que lleva tanta gente, sino que parecerá tener alas en los pies. La prosperidad será tal que ya no necesitaremos considerar las cuestiones de dinero. Tendremos bastante para llevar a cabo nuestros planes. Nuestro mundo se llenará de personas simpáticas, deseosas de ayudarnos todo lo posible. O sea, te está hablando de quién camina en Dios, porque estamos hablando nuevamente de entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. O sea, entra por la puerta de este caminito que no muchos pueden entrar porque está un poco estrecha, pero ancha es la puerta de la perdición. Pero si entras por la puerta estrecha, te está hablando, todas nuestras ambiciones, todos nuestros talentos se encontrarán en una esfera amplia de acción. Y en pocas palabras, adquiriremos poco a poco esa personalidad completamente integrada y expresada al máximo, con que suena la psicología moderna. O sea, nos está hablando de un cambio de conciencia que puede ser dolorosa para cambiar formas de pensar, formas de actuar, pero es un cambio completo de conciencia que cuesta trabajo, pero después te dice, te habla de dinero, o sea, también te habla de que ni siquiera vas a necesitar, la prosperidad será tal que ya no necesitaremos considerar la cuestión de dinero, tendremos bastante para llevar a cabo nuestros planes. Aquellos a quienes el mensaje de Jesús no les haya revelado todavía su secreto, no pueden ver en todo eso nada más que una bella visión, demasiado hermosa para ser verdad. O sea, y muchos que puedan estar escuchando eso digan, que es demasiado bueno para ser verdad. No, no es cierto, es que te habla de ese cambio, el cambio de la meditación, de la oración, de la paz, de reconsiderar a Dios como el Padre, del único camino que es el amor, el camino, la verdad y la vida. Aquellos a quienes el mensaje de Jesús no les haya revelado todavía su secreto, no pueden ver en todo eso nada más que una bella visión. Demasiado buena para ser verdad. Pero esa es precisamente la esencia misma del mensaje de Cristo, que nada es demasiado hermoso para ser verdad, porque el amor y el poder de Dios son verdad. Es precisamente esta creencia de que la completa armonía es demasiado hermosa para ser verdad lo que nos impide conseguirla. Nosotros, al ser seres mentales, hacemos las leyes bajo las cuales vivimos y tenemos que vivir bajo las leyes que hacemos. Vuelvo a leer esto. Nosotros, al ser seres mentales, hacemos las leyes bajo las cuales vivimos y tenemos que vivir bajo las leyes que hacemos. Hacemos las leyes con las que yo vivo bajo unas leyes, las estoy haciendo. Y tengo que vivir bajo las leyes que estoy haciendo yo mismo. Un error trágico que cometen muchas personas que son religiosas de una manera ortodoxa es asumir que la voluntad de Dios con ellas debe ser alguna cosa poco interesante, poco atractiva, si no es que absolutamente desagradable. O sea, los que son así, no, firme, derechito, porque Dios te está viendo. Poco atractiva, si no es que es absolutamente desagradable. Conscientemente o no, consideran a Dios como un maestro implacable o como un padre puritano y austero. Muy a menudo sus oraciones parecen decir esto: Dios, por favor, concédeme esa cosa buena que me hace tanto falta, pero no creo que quieras porque no creerás que eso es bueno para mí. Inútil es añadir que una oración de esa clase tiene la respuesta de todas las oraciones, según la fe del que ora, porque se recibe lo que se espera. La verdad es que la voluntad de Dios a nosotros significa siempre más libertad, una existencia más amplia, mejor salud, una prosperidad más segura y más oportunidades para servir a otros y para vivir mejor con otros, una vida más abundante. Si uno está enfermo o es pobre o tiene que hacer un trabajo que no le gusta, si se siente solo o tiene que vivir con personas antipáticas, puede estar seguro de que no está expresando la voluntad de Dios. Y mientras no exprese la voluntad de Dios, es natural que experimente desarmonía
Y es igualmente verdad que cuando uno exprese la voluntad divina, la armonía se restablecerá. Vuelvo a leer esto. Si uno está enfermo o es pobre o tiene que hacer un trabajo que no le gusta, si se siente solo o tiene que vivir con personas antipáticas, puedes estar seguro de que no estás expresando la voluntad de Dios. Y mientras no estés expresando la voluntad de Dios, es natural que experimentes desarmonía. Y es igualmente verdad que cuando uno exprese la voluntad divina, la armonía se restablecerá. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Por ventura se recogen racimos de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. No puede árbol bueno dar malos frutos, ni árbol malo buenos frutos. El árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado a la hoguera. Por los frutos, pues, los conocerán. ¿Hay un método infalible por el cual un hombre pueda averiguar la verdad acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de sí mismo? ¿Puede averiguar cuál es la religión de verdad, cuál es la iglesia genuina y cuál es la falsa? ¿Qué libros y qué maestros enseñan la verdad? ¿Cuántos honrados buscadores, confusos y perplejos ante el alboroto de las teologías divergentes y las sectas rivales, han anhelado con todo corazón poseer la piedra de toque de la verdad? Claro, cuántos honrados buscadores, confusos y perplejos ante el alboroto de las teologías divergentes y las sectas rivales, han anhelado con todo el corazón poseer la piedra de toque de la verdad. ¿Hay un cristiano sincero que no se esforzara en conformar su vida de las instrucciones de Jesucristo si pudiera estar seguro de cuáles son? Toda clase de personas y toda clase de iglesias le dicen que solo ellas representan la doctrina verdadera y que es peligroso pasar por alto sus doctrinas y sus disciplinas. Y él percibe que estos grupos diversos no están de acuerdo entre sí sobre los puntos esenciales, ni de teoría ni de práctica, y que cada grupo a su vez está lleno de inconsistencias y lógicas. Si en realidad le faltara al hombre un método para discernir la verdad, se encontraría en el lamentable aprieto, pero afortunadamente no es así. Jesús, el más profundo y al mismo tiempo el más directo y más práctico de todos los maestros que el mundo haya conocido jamás, ha provisto lo necesario, dándonos una prueba sencilla y universalmente aplicable. Es una prueba que cualquier persona puede aplicar en cualquier parte. Es tan decisiva como la reacción química que nos muestra enseguida si lo que tenemos en la mano es oro. Es esta sencilla pregunta. Y bueno, ¿a qué se refiere a esto? ¿No? O sea, de todas las cosas que nos están revelando, de todas las doctrinas, iglesias, formas de pensar, formas de ver, formas de sentir, tantos maestros que hay por allá afuera, tantos médicos, tantos curanderos, tantos chamanes, tantas ideas, tantos talleres, tanta cosa. Es esta sencilla pregunta: ¿da frutos? Esta prueba es de una sencillez tan sorprendente que muchas personas listas la han pasado por alto, como si no valiera la pena tomarla en cuenta, olvidando que todas las cosas fundamentales de la vida son sencillas. Esta sigue siendo la prueba fundamental de la verdad. ¿Da frutos? Porque la verdad siempre da frutos. Me encanta. La verdad siempre da frutos. La verdad siempre da frutos. La verdad siempre es sana. Cuando se examina cuidadosamente una historia verdadera, resulta coherente, mientras que cuando se analiza lo suficiente, la mentira más plausible se revela tal como es. La verdad sana el cuerpo, purifica el alma, reforma al pecador, pone fin a las disensiones y pacifica las luchas. De esto se desprende que, según Jesús, la enseñanza que es verdadera automáticamente se demostrará a sí misma en su aplicación práctica. Y bien, con todo esto, yo creo que es con lo que podemos terminar este episodio, porque pues claro, ¿no? A final de cuentas, si funciona en la práctica y da buenos frutos, está presente la verdad de Cristo, porque la voluntad de Dios siempre es la verdad. ¿Qué más puede ser sino el fruto que nosotros estamos viendo y está siendo demostrado? Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias. Está muy interesante y muy bonito el Sermón de la Montaña. O sea, pasar por el Sermón de la Montaña que explicó el Maestro Jesús es, o sea, no es mala idea, nunca es mala idea. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Gracias.